Vamos a pasar a la última parte de la mesa redonda que va a moderar Santiago Llanes, que además es subdirector de la Cátedra de Economía Azul, además de jefe del Departamento de Innovación de la Autoridad Portuaria, sobre puertos inteligentes, retos y oportunidades. Santiago, todo tuyo. Voy a coger mi taburete. Bueno, lo primero, la verdad que agradecerle todas las aportaciones que han hecho hoy aquí, que han sido fantásticas. Yo no esperaba menos porque la verdad que cuando vi, digamos, el panel que habíamos preparado, tenía claro que son de los mejores exponentes que tenemos a nivel nacional, ¿no? en esta materia que nos trata hoy aquí. No solo porque tienen experiencia en la parte digital y en lo que es la inteligencia portuaria, sino por la experiencia que atesora cada uno de ustedes en los puertos, ¿no? que hace que enriquezcan mucho todo lo que han traído hoy sobre la mesa, ¿no? Empezando por Mafran, que dice que no venía aquí a sentar cátedra, pero todos, cada vez que desde los puertos miramos a ver qué se hace en inteligencia portuaria, miramos a tu puerto y te miramos a ti concretamente, porque la verdad que haces una labor increíble, ¿no? Y más con la norma, ¿no? De la norma UNE, que entre tú y Jaime, todos los puertos colaboramos ahí un poco en la creación de esa norma, pero ustedes han llevado las riendas totalmente, ¿no? Jaime, ¿no? Un proyecto simple, digitalización portuaria, tantos años aquí tirando del carro y a ver si, importante, ¿no? Que desde Puertos del Estado se lidere esta acción que nos unifique un poco a todos en esta materia, ¿no? A Irán, que ya nos conocemos desde hace años aquí, la verdad que es una maravilla tenerte cerca para trabajar en todos estos procesos, porque oírte hablar de innovación es genial. Siempre te escuché a ti la parte esta que decías de colaboración desde el principio, ¿no? Y eso a mí me abrió una luz, decía, joder, pues sí, que la innovación va de colaboración. Y se ha nombrado varias veces hoy aquí, pero es algo que fuera del sector de innovación no se tiene tan claro, ¿no? Como algo que lo que percibimos nosotros desde dentro, ¿no? Y es bueno esta labor de transmitirlo, ¿no? En estos foros. Francisco Toledo, se habló también del perfil de las personas. Yo creo que el perfil del matemático cobra relevancia, ¿no? en este campo del Big Data, de los algoritmos, de saber interpretar. Yo pienso que es una figura con la que deberíamos contar las autoridades portuarias. Y bueno, y Ana, que cerró la sesión y que te tuve que perseguir para que vinieras, pero lo conseguí al final. Y desde luego que tu experiencia es importante y aporta mucho valor, ¿no? No quiero enrollarme porque los que tienen que hablar son ustedes y les voy a hacer la primera pregunta. Quizás es una pregunta tonta, pero me gustaría volver a escucharles a cada uno el por qué deberíamos implantar un puerto inteligente, ¿no? Una estrategia de puerto inteligente, ¿no? A modo de resumen, ¿no? Porque ha salido muchos datos durante las presentaciones, ¿no? Que nos adelantan el porqué, pero creo que volver a oírlo es importante. Así que si quieren, por orden o por aquí empezamos y de uno en uno. A ver, si tuviese que decir una única razón, ¿no? Es eficiencia. Eficiencia. Yo sigo percutiendo en los criterios del marco, ¿no? Que tenemos 7 y demás, hablamos de transparencia, preguntaba José Daniel, transparencia y demás, pero al final, ¿cuál es el cometido operativo principal de un entorno logístico? Como puede ser un puerto, una terminal intermodal o lo que sea, ser eficiente. Han salido muchos datos, sobre todo Paco, ¿no? Que ha hablado de nuestro posicionamiento en España como país de movimiento de contenedores. Ha salido en la pregunta Tangermed. Si no lo hacemos, va a haber otro que lo va a hacer y lo va a hacer muy rápido y vamos a dejar de ser eficientes, ¿no? Y nuestro cometido en los puertos tenemos en el prisma la cara de la sostenibilidad, la cara de la innovación, la cara del impacto social,
Pero si tuviésemos también que decir cuál es el cometido de un puerto, es el paso de las mercancías lo más eficientes posibles por el nodo, ¿no? Pues sin puerto inteligente la eficiencia se diluye o se puede diluir. Y para mí esa es la razón principal. Sí. Bueno, yo lo he resumido con una frase, ¿no? Porque la competitividad de los puertos se va a jugar en la Liga Digital. Yo estoy convencido de eso. Por las tres cuestiones, por la eficiencia, que dice Ana, parece básico. Al final, un puerto inteligente, la principal razón que aporta lo que tenemos ahora es la anticipación. El que puedas anticiparte a las cosas que va a pasar y, por tanto, que puedas con ello reducir costes, puedas, pues a lo mejor, no coger manos que no hagan falta, que buques que están viniendo, pues les puedas avisar de que reduzcan la velocidad y ahorren fuel porque no van a poder entrar en el puerto, por ejemplo, cosas que hoy en día no se hacen y que se pueden hacer muchísimas. Y luego dentro de las terminales, pues qué deciros, la automatización de las terminales disminuye el precio de escala en una barbaridad, ¿no? Entonces, en los puertos no españoles, en los puertos donde se está implantando esto, está dando una eficiencia notable. Entonces, para mí la eficiencia es clave, como dice Ana. Yo creo que la segunda es la medioambiental, el que puedas tener toda una serie de parámetros que te permitan trasladar a la ciudadanía que tu puerto es un puesto muy respetuoso con el medio ambiente, y eso implica que, por ejemplo, pues puedas no hacer operativas en momentos en los que sabes que las partículas en el aire van a ir a la población y puedas anticiparte a eso, no cuando ya los medidores están dando partículas saturadas. El tema de medioambiental va a ser clave para los futuros. Como digo, los puertos están, el sistema portuario en su conjunto, están en el punto de mira de esto, ¿no? Y la tercera, la seguridad. Yo creo que ahí todavía tenemos una laguna todavía notable. Los puertos son infraestructuras críticas, muchos de ellos, y esas infraestructuras críticas hoy en día, con los medios que tenemos, podrían estar mucho más protegidas. Desarrollar esas tres cuestiones, eficiencia, protección medioambiental y seguridad, son básicas para la competitividad futura. Y si no tenemos la competitividad adecuada, ya he dicho lo que nos va a pasar. Las navieras son donde deciden dónde van. Bueno, viniendo de un tecnólogo va a parecer extraño, pero yo quiero seguir poniendo a las personas en el centro. De alguna forma, yo creo que todos queremos sentirnos valorados y reconocidos. ¿Y qué significa eso? Significa que estar llamando a un operador para obtener cierta información que tarde 3 meses en dártela, pelearte con un Excel, sacar una gráfica para dársela al presidente, pasados 6 meses, con datos de hace, como decía, 6 meses, 1 año, pues yo creo que al final uno no se siente a gusto en esas circunstancias. Yo creo que alguien quiere pulsar un botón, interpretar el dato, poder decidir qué hacer con esos datos para llevar a tu puerto a un sitio mejor. Entonces todo eso se hace disponiendo de la información, interoperabilidad, conectado, todo lo que hemos nombrado. Y eso al final la gente estará más satisfecha, más a gusto consigo mismo, y es uno de los claves del proceso de transformación que tenemos que hacer, creo yo. Acabaremos todos con un jueguito, como decía Mafran, ¿verdad? Bueno, a mí es que lo podemos llamar puerto inteligente o como queramos. Esto no es más que una palabra. Antes comentaba por aquí con un compañero que esto es como cuando hace años hablábamos de la gestión de calidad. Es un nombre que le ponemos a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Y aquí lo que ocurre es que hace varios años que estamos sujetos a la aparición de nuevas tecnologías. Hay una suerte de transformación tecnológica importante que es exponencial, en el sentido de que todo avanza muy deprisa y una realimenta a la otra, y hay una suerte de transformación económica también. Es decir, hablamos de la economía circular y hablamos de reaprovechar las cosas de la economía de compartir, y todo esto lo que genera es una nueva forma de vivir, voy a decir, es una nueva forma de trabajar, de vivir y de hacer negocio. Y entonces los puertos se tienen que adaptar a esto. Por eso tienen que ser puerto inteligente, que lo podemos llamar inteligente, sincomodal, digitalmente transformado, lo que queráis. Pero el problema es que hay que adaptarse a una realidad, ¿vale? A una realidad que nos está afectando en nuestra vida propia, que la tenemos en nuestros smartphones y que la tenemos en nuestras casas,
y que también está en este negocio y en la cadena de suministro. Y entonces pues hay que superar ciertas cosas que no se compadecen bien con lo que está viniendo, y es los silos, la falta de algunos datos que están aflorando además, aunque no los aprovechemos, pero los datos van a estar ahí. Y entonces pues yo creo que ese enfoque es lo que lleva, y hay que ser un puerto inteligente, bueno, es que ese es el nombre que le hemos puesto a la adaptación que hay que hacer, pero es que ese es un reto que tenemos, porque si no, ya no trabajaremos como se espera que trabajen o como la vida nos dice que hemos de trabajar. Bueno, yo voy a intentar no repetirme, pero yo soy teleco, los telecos pensamos en línea. Nosotros vivimos en red. Queramos o no queremos, la logística es una red. Y lo que estamos haciendo, un poco como dice Jaime, y le voy a cambiar el nombre, lo que estamos haciendo es un sistema operativo de un router. Vamos a pasar de ser un switch a ser un router, ¿vale? Los que sois de redes me habéis entendido. Los que no sois de redes lo explico en el café. Pero vamos a pasar a ser un router, y esa es la clave. O sea, ¿os imagináis que Cisco los routers de Cisco no hablaran con los routers de HP? ¿Qué pasaría? Pues eso es lo que tenemos que evitar. Cada uno de nosotros somos un router, cada puerto es un router, y lo que estamos creando es un sistema operativo para conectarnos en red. Porque queramos o no, estamos en red. Por cierto, yo no estoy de acuerdo con lo de Tánger, ya lo comentamos luego. Muy bien, muchas gracias por las aportaciones, muy interesantes. Otra de las cosas que me gustaría plantearles es cómo convencemos a nuestros directores, a nuestros presidentes, a nuestro consejo de administración. Bueno, en nuestro caso tenemos aquí, lo tenemos fácil porque ya tenemos un consejero convencido. ¿Cómo convencemos a nuestra dirección de la implantación de un puerto inteligente, de la necesidad? También teniendo en cuenta que económicamente no es solo la inversión inicial, como antes mencionaban, 3 millones en el puerto de Huelva, sino que esa inversión inicial no queda ahí, sino que después, año a año, la gestión de los datos cuesta dinero, ¿no? O sea, es algo que, digamos, debe tener un retorno, debe tener un beneficio para cada autoridad portuaria de forma clara, ¿no? Entonces, si quieres, Mafra, empezamos Yo a ahí, ver. sin duda, es con rentabilidad. Esto tiene que ser rentable. Todo lo que se haga de tecnología, si no afecta al negocio, no vale para nada. O sea, esto es una herramienta para que el negocio mejore. Fin, es que no tiene más recorrido para mí. O sea, si no somos capaces de trasladar al negocio lo que estamos haciendo en digital, lo que estamos es perdiendo el tiempo. Porque ya se hacía. O sea, es la clave. Hay directores que le cuesta más y directores que le cuesta menos, como todo. Pero al final esto tiene que derivar en negocio, obligatoriamente en negocio, y deriva de la forma que menos lo esperéis, ¿vale? Pero todo tiene que estar enfocado a negocio. Sin duda, para mí esa es la clave. Bueno, a ver, efectivamente, esto es para el negocio. Entonces, tiene que ser rentable. Bueno, yo lo que creo es que hay que tener la sensación o el convencimiento de que alguien gana algo, pero no me gustaría que esto se quedase como que vamos a mirar la cuenta de resultados, porque, bueno, tampoco sé si las autoridades portuarias tienen que hacer las cosas para ganar dinero. Sí, se tienen que autofinanciar y tienen una cuenta de resultados, y nosotros estamos orientados al resultado. Y somos organismos comerciales, rentables, autosuficientes, etcétera. Pero hay que saber uno cómo monetiza esto. Entonces, pues hay que monetizarlo y tiene que tener una rentabilidad, pero hay que las cosas tienen que estar mejor de lo que estaban, y el negocio tiene que ir mejor. Ahora no sé si la cuenta de resultados de la autoridad portuaria necesariamente mejorará cuando digamos que es un puerto inteligente y hayamos cumplido el marco estratégico. Esto ya no lo sé, pero eso tampoco quiere decir que esté mal. Porque, insisto, se habrá ganado en otra cosa, habrá ganado la cadena de suministro. Y con que dejemos una aportación en la cadena de suministro como nodo principal, que somos de la misma, pues creo que eso ya también se llama rentabilidad, ¿vale? Bueno, desgraciadamente en el mundo que vivimos todo tiene una redunda en la parte económica. Entonces, yo creo que, como dice Mafra, hay que medirlo todo en un impacto económico siempre. Hay que intentar traducirlo, hacer el esfuerzo. Los puertos tienen una complejidad adicional. No solo tienes que convencer al operador, al supervisor, tienes que convencer al usuario, que puede ser el que te lo tumba todo abajo. Entonces, tienes que ir haciendo micronegociaciones a distintos ámbitos para que al final
todos vayan a una, ¿no? Como decíamos, muchos están en régimen de competencia, no logran entender que algún tipo de intercambio de datos lo pueda haber la competencia, entonces todo eso hay que trabajarlo mucho, no es sencillo. Yo a veces lo llego, o sea, a veces los servicios técnicos náuticos dicen, uy, ¿por qué voy a compartir datos con la autoridad portuaria si ejerce sobre mí un ejercicio de supervisión o de fiscalización? Oye, porque simplemente el ejercicio de coordinación entre las distintas partes te puede llegar a reducir un 30% en los costes operativos de tu base. Entonces ya empiezan a mirar, decir, oye, pues me puede llegar a interesar, ¿no? Y el hecho de que participe normalmente la autoridad portuaria yo creo que es la parte ya clave, ¿no? Porque sí ven a la autoridad portuaria como el supervisor, el que puede asegurar que uno no vea el dato del otro y como un elemento, alguien que está intentando intermediar, ¿no? Pero siempre tienes que intentárselo llevar a la parte económica. Incluso, por ejemplo, la seguridad se puede medir económicamente. Una caída de una grúa o cualquier elemento no solo es una pérdida de reputación, es que adicionalmente tiene un impacto económico en los próximos días en lo que se recupera la actividad. Sin duda hay que ir ahí. Bueno, yo creo que cada vez en las intervenciones va quedando claro que el puerto inteligente no es una tarea de la autoridad portuaria exclusivamente. Al final, el puerto es en un porcentaje muy alto los operadores que trabajan en el puerto. La autoridad portuaria es el elemento clave que puede facilitar el que se desarrolle y que puede dar la infraestructura básica para que se desarrolle, un poco trasladando el modelo landlord a la parte digital, ¿no? De alguna manera. Pero los operadores son un punto clave de todo esto. Por ejemplo, las terminales. Pues si las terminales no entran dentro de esa filosofía de puerto inteligente, se pierde el elemento clave dentro del coste de escala. Y si queremos medirlo económicamente, ya no solo en términos de la autoridad portuaria, sino del puerto, pues ahí perderíamos mucho, ¿no? Para la autoridad portuaria, el desarrollar un puerto inteligente, pues igual le sale cuenta con paga, porque quiero decirte que al final los ingresos de la autoridad portuaria, ¿de qué vienen? De las tasas y del dominio público. Entonces, el que tengas un puerto inteligente, ¿te va a aportar más tasas o más dominio público? Pues obviamente no, pero lo que va a impedir es que tengas menos. Lo que he dicho antes, de que la competitividad se va a jugar en la digital. Sí que te puede producir una serie de ahorros, como ha descartado antes Mafa, ¿no? En Huelva con el tema del papel. Pues imagínate, el ahorrar el 80% del papel. A lo mejor eso en términos económicos globales, dentro de la cuenta de la autoridad portuaria, no es mucho, pero es un índice de lo mucho que se puede hacer. ¿Y por qué digo cuenta por paga? Porque todo esto también va a conllevar una serie de inversiones notables. Inversiones que tienen que salir de los planes de inversión de las autoridades portuarias, de las empresas, que se puede conseguir alguna subvención europea, como teníais vosotros en uno de los proyectos que habéis hecho, y que con Puertos 4.0, pues muchos de los proyectos que se hagan pueden tener esa aplicación, que sabéis que es una financiación a fondo perdido, ¿no? Pero al final a la autoridad portuaria le cuesta pasta. Y le cuesta pasta el implantarlo y el mantenerlo, ¿no? Por eso digo que puede salir con tapón paga. Pero en esto estamos en susto muerte. O haces eso o lo que te vas a quedar es fuera. Para mí la clave es esa. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, pero a mí me gusta plantear las cosas al revés, ¿no? ¿Por qué no lo ven? ¿No? Si tú dices, ¿cómo se le explica al que tiene que tomar la decisión que se invierta en esto? Quizá los que trabajamos en el mundo portuario vemos la inversión en infraestructura. La inversión en un muelle, tenemos muy claro que van a poder entrar tantos barcos, van a poder pasar tantas toneladas y eso nos repercutirá en tantos euros, ¿no? Para mí, la parte económica es la parte de objetivar. Quizá lo que ahora fallamos un poco, en general, es que no somos capaces de objetivar económicamente la rentabilidad de estas inversiones. Somos capaces de
saber cuánta rentabilidad nos da un muelle en el que invertimos 50 millones, pero no somos capaces de saber cuánta es la rentabilidad de un proyecto de innovación o un proyecto de puerto inteligente o de digitalización o de transformación digital de 3 millones, ¿no? Entonces, yo creo que eso es en lo que hay que trabajar, en el impacto económico de las inversiones, ¿no? En el ROI o en la rentabilidad, porque todas las actuaciones tienen un impacto económico. En segunda derivada, el reducir una tarea repetitiva de una persona tiene un impacto económico para la autoridad portuaria. Entonces, para mí, el cómo explicarlo es a través de una objetivización de la rentabilidad de esa inversión. Bien. También, quizás como apuntaba Jaime, ¿no? Nuestro perfil de utilidad como servicio público, ¿no? O sea, el mejorar el servicio, aunque no suponga una mejora económica, es uno de nuestros motivos, ¿no? Entonces creo que es importante también. Y bueno, vamos en hora. Yo creo que les voy a hacer la última pregunta, que es quizás más enfocada al cuándo, ¿no? Cada puerto tiene, como se ha comentado, su idiosincrasia. Hay puertos más grandes que tienen más medios, ¿no? Que tienen departamentos incluso, no sé, yo veo en Algeciras la división de combustibles alternativos. Yo me quedo, digo, joder, que tienen de todo esta gente, ¿no? Pero hay puertos pequeños que sabes que el de TIC hace innovación y le toca de todo. No sé si hace recursos humanos también o no sé. Entonces, claro, si te planteas cómo ponerlo en marcha, empiezas preguntándote, ¿qué hago? ¿Hago primero una estrategia global de puerto inteligente que me defina paso a paso, siguiendo todos los indicadores del marco estratégico, que esos indicadores acabarán llevándome a que la norma UNE me la puedan aprobar? ¿O empiezo por algo pequeñito y empiezo haciendo una cosita y no sé qué, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es ver cómo plantean que lo podíamos enfocar pensando en las diferentes divisiones de puertos que hay, y no solo autoridades portuarias, sino puerto, me refiero, como hemos hablado, a la entidad en su conjunto, ¿no? Con los operadores que tiene cada uno, ¿no? Bueno, me ha pasado Ana para que empezara yo. Bueno, efectivamente, la diferencia entre los puertos es muy grande económicamente en posibilidades de inversión, y es muy grande en que algunos tienen departamentos de informática muy potentes y otros apenas tienen 2 o 3 personas. Y, por tanto, acometer un proyecto de esta envergadura con esas diferencias tan enormes, pues es muy complejo. Si además tenemos en cuenta que la complejidad del desarrollo puede ser muy similar independientemente del puerto, pero al final los agentes que tienes dentro del puerto acaban siendo lo mismo. Tienes los estibadores, tienes los amarradores, los remolcadores, las terminales, tal. Vas a tener más de cada, pero tienes lo mismo. Pues todavía se hace más complejo para los puertos más pequeños, ¿no? Por eso yo he insistido mucho en el tema de la colaboración. Yo creo en la colaboración. Así como ha pasado, como he dicho, a veces eso se veía como un enemigo de la competencia, yo creo, y ha quedado plasmado hasta en el plan estratégico. Este es un ámbito donde los puertos tienen que colaborar. Y tienen que colaborar especialmente los que tienen menos posibilidades, porque son los que más pueden verse beneficiados de esa colaboración. Y tienen que colaborar compartiendo buenas prácticas, tienen que colaborar repartiéndose. Aquí hay muchísimas cosas a desarrollar y cosas que ni siquiera se nos ocurren todavía, ¿no? Bueno, pues repartiéndose eso desarrollo, aprendiendo cada uno de cómo le va. Y alguno no saldrá todo lo bien que quieres, o no te aportará todo lo que quieres que te aporte, pero bueno, para aporta. Ana. Pero otros sí, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es una manera de diseminar, de disminuir el riesgo y de, sobre todo, aprovechar la fuerza de todo el sistema portuario. Entonces, para mí, la clave en este tema está la colaboración, y por eso la cátedra que tiene un papel importante en favorecer esa cooperación, ya no solo entre las autoridades portuarias, sino también con las empresas del ámbito. Yo voy a contar un poquito mi experiencia. Yo llegué en 2019, finales del 18 al puerto, y había en el departamento una persona y 3 temporales a tiempo parcial. O sea, no podemos decir que teníamos muchos recursos.
Pero lo que hicimos fue pegarme, y además me pegué yo personalmente unos 6 meses sentado con prácticamente todo el mundo en el puerto. Yo era una mosca cojonera que iba dando vueltas, cogiendo información, y pinté una diapositiva que era un puzzle con todas las cositas que había que hacer, pero a muy, muy, muy bajo nivel. ¿Vale? La persona tal quiere que la factura se tramite así. La persona tal quiere que el dominio público le haga esto. La persona tal quiere firmar en digital. A muy, muy bajo nivel. Y hice un puzzle con un montón de proyectos y empecé. Ahora este. Y poquito a poco he ido componiendo el puzzle. O sea, llegas a mi despacho está entero lleno de pizarras, ¿vale? Todas las paredes son pizarras. Y en las pizarras tenemos apuntados los proyectos que llevamos. Llevamos unos 110 proyectos en marcha a la vez. Todo eso son pequeñas piezas de un puzzle que van encajando. Entonces, evidentemente hay que colaborar, es fundamental. Pero tú tienes que tener claro quién es tu cliente. Y tienes que darle soluciones a tu cliente. Y tu cliente son tus compañeros, en primera instancia. Y después la comunidad, que también son tus clientes. Y poquito a poco, no haciendo un gran proyecto, sino una pequeña solución, otra pequeña solución, otra pequeña solución, y con eso compone el gran proyecto. Otra pequeña solución. Así lo hemos hecho nosotros. Y la verdad es que es muy tedioso porque tienes que detallar muchísimo, pero está muy bien porque vas teniendo quick wins en muy poco tiempo y enseguida la gente se te sube al barco. Y cuando la gente se sube al barco, empieza a generar la rueda. Y ya empieza a llegar recursos, empieza a llegar la gente se apoya, empieza a pedir la gente nuevos proyectos y la rueda empieza a generar. ¿Cuántos son ahora? Ahora ya somos 10. De 4... Se ve que funcionan, ¿eh? 1 y 3/4, hemos pasado a 10. Bueno, a mí, dos cosas. Diría, una, hemos estado diciendo toda la mañana que esto no es cosa de tecnología. Entonces no sé por qué esto es un problema de que en los departamentos de IT hay muy poca gente. ¿Sabes? Yo creo que cuando hay que darse cuenta de que esta es lo que hemos dicho a lo largo de la mañana. Esto, la tecnología es una cosa que es necesaria, pero esto va de negocio. Y el negocio está generalmente en la explotación de las autoridades portuarias. Es lo que yo veo más cerca del negocio y también la parte de infraestructuras. Quiero decir, pero y están los de sostenibilidad, etcétera, lo que haya que aplicar. Pero si nos damos cuenta de que aquí hay que colaborar, los primeros que tienen que colaborar son los empleados de la autoridad portuaria. Entonces, uno que haya en IT o 2 o 3, más 4 o 5 que haya en explotación o 6, más los de sostenibilidad, más los de infraestructura, se hace un equipo que todos tienen que ir al objetivo que corresponda, que será más grande o más pequeño en función de otras condiciones, a lo mejor financieras, ¿no? Pero eso por una parte. Entonces, esto hay que romper un poco también los hilos internos de nuestras organizaciones, que tienen muchos, ¿no? Y luego la otra parte, yo creo que ya se ha comentado, es un poco lo de que esto no se escala uno a uno. Esto son cosas que hay que hacer colaborando y desde luego que hay que implicar a la comunidad portuaria, pero claro que hay que colaborar con otros puertos. Esto es lo que se llama el puerto conectado, ¿no? En la norma y en el marco estratégico y tal. Hay que colaborar entre los puertos porque esto no es escalable uno a uno. Esto se tiene que hacer entre todos y para todos, ¿no? Y para eso, pues es también, quiero decir, están las cátedras, está aquí todo lo que haga foro, ¿sabes? Y todo lo que haga INTAC y todo lo que haga grupo, pues creo que viene bien para todo eso. Entre puertos también, ¿eh? Entonces miro a mi casa que a lo mejor nos tenemos que poner las pilas más, pero quiero decir que ahí estamos, ¿no? Y no solo los pequeños, no sé por qué los grandes, la estrategia de liderazgo de siempre en la gestión de organizaciones, nada ya que ver con la inteligencia y con todo eso, de toda la vida, la estrategia de liderazgo se basa precisamente y se apoya en compartir. Y porque esto es como el dinero, quiero decir, si no lo mueves, pues no vuelve, ¿no? Y entonces, pues creo que los grandes, precisamente en su estrategia de liderazgo, no tienen que ocultar, al revés. Tienen que poner a disposición y tienen que compartir. Y yo creo que ese es el secreto. Luego ya, efectivamente, no vendría mal más masa y más, ¿sabes? Y más plazas. Pero bueno, esto creo que es otro problema. En un lenguaje llano a mí me gusta decir que hay que tener ganas y cintura, ¿vale? Ganas porque tienes que tener un objetivo claro de lo que quieres hacer. Si no tienes ganas de hacerlo, no te vas a mover, ¿no? Eso es un elemento importante.
es el primer paso, alguien tiene que dar siempre el primer paso. Ahora recientemente en un máster, en una de las clases se lo estaba comentando a los chicos, digo, que eran gente del sector, digo, ¿por qué no vas a hablar con este otro que tiene un dato que a ti te hace falta? Uy, pues no lo había pensado, ¿cómo que no? Vas, le tocas la puerta y le dices, oye, me interesa esto, y ves cómo lo resuelves, ¿no? Y lo otro es cintura, y digo cintura porque en los proyectos, en la gestión de proyectos, o a veces funcionan bien las cosas o aprendes. Y a veces no nos damos cuenta que quizás hacemos unas inversiones para obtener un objetivo y por el camino van sucediendo cosas. Pues resulta que uno lo quiere en color azul y otro lo quiere en rojo y bueno, tienes que tener cintura suficiente para cambiarlo. Tenemos que ir siempre con el objetivo. Si el objetivo es crear una masa de colaboración que después me ayude a ir evolucionando, para mí ese es el elemento clave. Y después casos de uso, pequeños casos de uso que den quick wins, como se decía, porque eso van sumando más al carro. Me resulta curioso porque en alguna autoridad portuaria cuando veníamos trabajando decíamos, oye, vamos a hacer este proyecto, esta prueba de concepto con la terminal. Y me decía, bueno, es que si trabajamos con esa terminal le estamos dando ventaja frente a las otras. Digo, no, es que si intentas poner a todos de acuerdo no vas a salir nunca. Digo, lo haces uno, el otro dice, yo también lo quiero, porque con él, dice, no, pues lo hemos hecho con uno por hacerlo simple, métete. Y todos se suman, y el efecto ese de yo quiero tenerlo, si él lo tiene, yo lo quiero tener para competir igual, eso después llama a la masa, seguro, sin ningún problema. Yo voy a hablar también, como decía Mafran, ¿no? de mi experiencia, ¿no? Yo he trabajado en 4 autoridades portuarias, desde la casi más pequeña, que es Vila García, a una de las más grandes, que es Bilbao, ¿no? Por así decirlo. Bueno, Bilbao, Castellón y Vigo, que es muy importante también, ¿no? Por no desmerecer a ninguno, ¿no? Y he vivido distintas estructuras internas, distintos planteamientos en diferentes tipos de proyectos, pero en este de la digitalización o la transformación digital también, ¿no? He vivido en un puerto un liderazgo fuertísimo de la dirección, tan fuerte que realmente no hacía solo la labor de dirigir el proyecto, sino que daba casi las directrices de implantación. Funcionaba muy bien, porque en ese entorno tenía mucha fuerza, ¿no? He vivido otro en el que la dirección se despegaba más del proyecto y había un agente dinamizador dentro especialmente relevante, ¿no? Mi aprendizaje de esto es que no hay una fórmula mágica, porque cada uno de los puertos, y yo creo que las autoridades portuarias lo siguen diciendo, es que somos distintos, ¿no? Es que no hay nadie igual que yo. Pero sí hay 2 cuestiones que me parecen comunes. Una, que es que haya un líder realmente de esa transformación digital, los pasos que sean, digitalizar, digitalización, transformación digital, inteligencia, sincromodalidad, y que haya un brazo ejecutor. Y cuando digo brazo ejecutor, me ha gustado mucho cuando Mafran comentó una anécdota de que los proyectos tienen que ser de las direcciones operativas, ¿no? Por así decirlo, del usuario. Porque, y esto sin desmerecer, creo que los equipos de TI tienen que ver a sus clientes como sus compañeros. Y ese es el brazo ejecutor que tiene que velar porque todo funcione adecuadamente, ¿no? Pero sin esas 2 visiones, alguien que lidere a un más alto nivel y alguien que como hormiguita vaya, lo que dice Mafran, ¿no? Poniendo sus 110 proyectos en unas pizarras, es difícil que vaya a funcionar. Muy bien. Pues muy claro todo. Yo salgo por aquí hoy convencido, ya venía convencido de lo que estamos intentando hacer, pues con un poco más de claridad de lo que debemos hacer, ¿no? No sé si desde el público, José Daniel, tienes alguna pregunta que quisieras lanzar aquí. Anímate, tú sabes que puedes. No, bueno, pues si nadie más quiere preguntar nada, pues agradecerles la presencia, agradecerles a todos el haber participado. Creo que ha sido enriquecedor y ahora tenemos un pequeño catering. Como tenía que ser accidentado, se les ha roto el camino y se han retrasado. Estoy terminando de montar, tarda 2 minutos.
hacemos un networking aquí en lo que terminamos. Muy bien, gracias a todos.